En la W, el reporte coronel. Daniel, ¿qué es lo que tenemos hoy en el reporte de la Cancillería de Colombia? Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. Juan Carlos Lozada Perdomo es el director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. El cargo lo debería desempeñar un experto en Derecho Internacional, pero se lo dieron a Lozada, que es penalista y venía de ser fiscal y magistrado auxiliar de la JEP, donde su jefe, el magistrado Alejandro Ramelli, lo denunció por sustraer u ocultar un expediente sobre falsos positivos. El abogado de Lozada ante la Procuraduría que le archivó el caso es Germán Calderón España, el mismo abogado que Lozada llevó a la Cancillería para representarla en el lío por la licitación de los pasaportes. La Fiscalía también se interesó en el asunto y solicitó los documentos sobre la actuación de Lozada en este caso. Juan Carlos Lozada llegó a la Cancillería por ser amigo de Jorge Leiva, el hijo del canciller Álvaro Leiva. Ustedes ya saben que Jorge Leiva es el mismo caballero que se aparece en los viajes del presidente Gustavo Petro y de su padre el canciller. Lo han visto en Alemania, en Bélgica, en Francia, en Chile, en Argentina y hace apenas unos días en los Emiratos Árabes Unidos, en la ensoñadora y carísima Dubái, donde miembros de la comitiva presidencial entendieron que estaba viviendo una ciudad para multimillonarios. Desde Dubái, Jorge Leiva, el encontradizo, escribió un comunicado que firma el funcionario Juan Carlos Lozada, pero cuya metadata prueba que el verdadero autor es el hijo del canciller. También Leiva hijo, le envió un correo a Julio Sánchez Cristo diciendo, entre otras cosas, abro comillas, Juan Carlos Lozada es amigo mío hace casi 20 años. Nos conocimos militando en el Partido Conservador, cierra comillas. El asunto es que Lozada hace 20 años no estaba dedicado a la militancia política. No podía, porque era fiscal. Había entrado al ente investigador en la administración de Luis Camilo Osorio. Es más, hace 19 años, Juan Carlos Lozada, en calidad de fiscal 61 seccional, estaba precluyendo un proceso por injuria y calumnia a favor del padre de su amigo Jorge y quien hoy es su jefe, el canciller Álvaro Leiva Durán. Así lo informó el director de noticias de Blue Radio, Ricardo Ospina, y el reporte tiene los documentos que lo prueban. En esos papeles, el ahora subalterno del canciller determina, abro comillas, declarar la preclusión de la investigación a favor del señor Álvaro Leiva Durán. La decisión es del 22 de abril de 2004, es decir, de hace 19 años y 10 meses, por la época en que Leiva hijo dice que su amistad había arrancado precisamente con Juan Carlos Lozada. Es decir, el fiscal Lozada era amigo del hijo del procesado cuando decidió precluir una investigación judicial a favor de Álvaro Leiva. Al canciller no le genera el menor recato nombrar en un alto cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, en un cargo que le reporta directamente a él, al fiscal que lo absolvió hace 20 años. El proceso contra Leiva era por injuria y calumnia. Lo habían demandado el ex vicefiscal general Jaime Córdoba Triviño y el periodista Hernando Salazar Palacio, director de comunicaciones de la Fiscalía. La decisión de Lozada, absolviendo a su hoy jefe Álvaro Leiva, resulta tan contraria a derecho que concluía que de buena fe le atribuyó Leiva a los funcionarios esos delitos. Años después, la justicia civil le dio la razón al periodista Hernando Salazar, condenando al canal RCN a pagar por haber difundido la falsa información proveniente de Leiva. Pero no fue lo único que Juan Carlos Lozada hizo como fiscal. En uno de los numerosos pleitos del caso Hyundai, que llevó a la cárcel al corrupto empresario Carlos Matos, este demandaba a un ejecutivo de Metro Kia y a su abogado. Lozada, que para la época era fiscal seccional 217, apeló una sentencia que absolvía a los de Metroquía y le dio la razón a Carlos Matos. Los documentos están en la página de la W. El equipo jurídico de Matos, para litigar contra la multinacional coreana Hyundai, tuvo entre sus miembros a Néstor Humberto Martínez y a un grupo que Matos llamó el Dream Team,
del que hacían parte Abelardo de las Priella, Iván Cancino y Alex Bernot. Matos se fotografió con ellos en actitud triunfal. Ustedes pueden ver la fotografía en la página de la W. El señor Alex Bernot, quien fue condenado en segunda instancia por el Tribunal de Bogotá por intentar sobornar a un testigo para que favoreciera a Matos, busca ahora una sentencia de doble conformidad porque en primera instancia fue absuelto por los mismos hechos. De acuerdo con Marta Lucía Zamora, la aún hoy jefe de la Oficina de Defensa Jurídica del Estado, el señor Bernot estuvo en reuniones en París a las que asistieron Jorge Leiva, Juan Carlos Lozada e interesados en la licitación de los pasaportes. Bernot niega su participación en esas reuniones y dice que solo vio a Lozada cuando fue a recoger a su esposa, la embajadora ante la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en una reunión. Lozada, por su parte, dice que fue a París a discutir sobre la modernización del tratado de extradición entre Francia y Colombia. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver la embajadora ante la UNESCO con el tratado de extradición entre Francia y Colombia? Es notoria la cercanía de Alex Bernot con el presidente Gustavo Petro y aún más con el canciller Álvaro Leiva. Desde el comienzo del gobierno, el canciller pidió al gobierno de Francia el beneplácito para nombrar embajadora ante ese país a la esposa de Bernot, doña Laura Guillem, así con M. Pero el gobierno francés jamás contestó. La solución fue crear otra embajada en París. Hace un tiempo, de acuerdo con la página oficial de la Cancillería, la representación de Colombia ante la UNESCO era ejercida por la Embajada de Colombia en Francia. Pero crearon otra embajada. La espléndida residencia de la Embajada de Colombia en Los Inválidos sigue habitada por el embajador en Francia y su familia, pero para que la señora Guillem y su esposo, Alex Bernot, no se quedaran sin embajada, decidieron nombrarla ante la UNESCO, menos exigente para dar el beneplácito que la Cancillería francesa. Así, el gobierno del cambio cumplió con una vieja frase atribuida al godísimo Gilberto Alzate Avendaño y citada frecuentemente por nuestro querido Alberto Casas. Se crearán tantas embajadas en París como sean necesarias. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.